¿Cómo están? El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de la introducción a la trigonometría. Sería la parte número 2. Continuaremos hablando y recapitulando acerca de los signos en el plano cartesiano que nos van a servir de mucho para trabajar las funciones trigonométricas. Recordemos que el eje cartesiano divide el plano en 4 cuadrantes. Como podemos observar aquí, tenemos el primer cuadrante, el segundo cuadrante y el tercer y cuarto cuadrante, ubicados de la siguiente forma. El primer cuadrante está conformado por dos semiejes, horizontal X, vertical Y, X y Y en este caso positivos. En el segundo cuadrante X sería negativo y Y sería positivo. En el tercer cuadrante tenemos que X es negativo y Y también es negativo. En el cuarto cuadrante podemos observar que X es positivo y Y es negativo. También veamos las funciones y relaciones trigonométricas de cualquier ángulo en el plano cartesiano. Aquí en el ejemplo podemos observar que tenemos un punto P de coordenadas X, Y, de tal forma Y en forma vertical y X en forma horizontal, formando dos líneas perpendiculares, y al unir el origen con el punto P encontramos la distancia de esa longitud, y en nuestro triángulo rectángulo se llamaría hipotenusa, y los lados como X y Y llegarían a ser catetos de nuestro triángulo rectángulo. Para este caso nos va a servir de mucho el teorema de Pitágoras, que nos indica que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Muchas veces vamos a tener o se nos va a presentar ejercicios en los que nos van a dar el valor de la hipotenusa o la distancia del origen al punto P, y podemos tener el valor de X o de Y indistintamente. Y así vamos a tener una incógnita. Entonces, para ello el teorema de Pitágoras nos va a ser muy útil. Seguidamente vamos a ver las funciones trigonométricas de un ángulo, y lo vamos a hacer mediante este gráfico para poder entender de una manera más sencilla. Recordemos que el ángulo siempre se va a graficar sobre el semieje de las X. Veamos que el lado opuesto a θ es Y, el lado adyacente a θ es X, y el lado de la distancia del origen al punto P sería la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo. Veamos lo siguiente: el cateto opuesto al ángulo θ es Y, el cateto adyacente al ángulo θ es X y la hipotenusa sería H. Con estas referencias vamos a poder entender en lo que consiste una función trigonométrica, por ejemplo, seno de θ. Seno de θ está dado por el cateto opuesto, que sería Y, dividido entre la hipotenusa, que sería H. También tenemos el coseno del ángulo θ. Aquí en el gráfico podemos observar que el coseno del ángulo θ es igual al cateto adyacente, que sería X, dividido entre la hipotenusa H. La tercera función trigonométrica es tangente del ángulo θ, que es igual al cateto opuesto Y, dividido entre el cateto adyacente X. Estas son las tres funciones trigonométricas. De ellas también tenemos sus inversas, y vamos a empezar con la inversa de tangente, que sería cotangente del ángulo θ, que sería su valor inverso al tangente, es decir, cateto adyacente dividido entre el cateto opuesto, X sobre Y. Otra función trigonométrica inversa es la secante del ángulo θ, es inversa de la función coseno. Entonces está dada por hipotenusa H dividido entre el cateto adyacente X. Y la función trigonométrica inversa del seno sería cosecante del ángulo θ, que sería igual a la hipotenusa H dividido entre el cateto opuesto Y. Estas son las 6 funciones trigonométricas con las que más se trabaja en trigonometría.